people need a leader who can both provide the constraints and the support. Porque no ven el imperialismo en Asia, que es muy fuerte, y claro, ellos tienen población como hormigas y los dejan entrar y perdemos recursos, hay una planta china, pero ¿qué les pasa? Bueno, esa para mí son las dos cuestiones. Para el otro continente ideológico, de estúpidos que creen que antiimperialismo, y los dejan, yo he tenido discusiones, porque yo soy muy occidental, chicos, discúlpenme, que no, que destruyan Occidente. Ese era el ejemplo de Maquiavelo. Era el ejemplo de Maquiavelo, pero claro, los dejan entrar desde otro continente por lo ideológico. En los perímetros es militarista. Ahora bien, también la cuestión ideológica en los perímetros tiene que ser neutralizada. Y eso lo decía Maquiavelo, que por algo me gusta Roma más que Grecia. Grecia es más culta, Roma es más práctica y civilizada. Cuando dejaron a los griegos con mucha de su identidad, Roma no funcionó. Entonces, que esto cuando yo lo subí como que fue un espanto, pero decía claro que si querían dominar ciertos sectores con muchas ideas, tenían que destruirlas. Y fue como terrible. Después les gustan los subversivos que ponían bombas, o sea, ¿qué les pasa? Pero es cierto, y también decía claro que Maquiavelo que era más difícil de conquistar un territorio acostumbrado a las ideas que él llamaba la república, de la libertad. Y es cierto, ese es mi criterio. En el caso de Europa, que es un caso calamitoso para mí lo que está ocurriendo, porque esto es así, donde entre el Islam, terminará Europa, la civilización occidental. ¿Cuál sería la solución? Bueno, se puede, la limitación de las fronteras sí es obvio, pero no encerrarse, sino expandirse. Ven como los ojos con Rusia. Vos fíjate, Rusia, aparte son tan románticos que hasta idealizan un ejército que es desastroso. A mí, por ejemplo, vos sos más de las ideas, a mí me gustan mucho las estrategias y desde chiquita como que me gustaban las guerras, eso. El armamento soviético, es desastroso, tienen armamento de la Segunda Guerra Mundial, chicos, no es un machote malote Putin, está inflado y detrás está China, que era realmente la vencedora de esta cuestión. Idealizan eso, que es una guerra de mercenarios, además. ¿Qué pasó con el grupo Wagner? Se le dio vuelta a Putin, y ahí es donde vos decías lo del nacionalismo. Es cierto que vos necesitas, primero, que esto lo decía Mussolini, que las Fuerzas Armadas sean profesionales, no ideológicas. O sea, los fanáticos no van a la guerra, por eso en algún momento va a ser un video de Graciani que lo amo, al mariscal. Hubo fanáticos como que Graciani los mandó al frente, porque no obedecen ideologías. A la vez tenés que inculcar el honor a la patria, no al partido. Ese fue el error del peronismo, porque vos, al politizar, ideologizar las Fuerzas Armadas, se te genera una reacción y se te van a sublevar. Claro. Y es lo que pasó. Sí, por eso otra cosa interesante es, en el caso este de Rusia, Putin, etcétera, es que pareciera que ciertos sectores miran desde los ojos de estas sociedades más atrasadas, en donde no hay libertades, no hay tanto comercio en el sentido moderno, etcétera, y piensan que esos son los valores tradicionales. Eso genera una serie de confusiones, porque los valores tradicionales parece ser que es agarrar a los gays y asesinarlos porque son gays, agarrar a otro porque tiene otro color de piel y asesinarlo porque es así. Eso es lo que genera es una sociedad de atraso. Eso lo aprendieron todos esos imperios. Aún lo aprendió Rusia en su pasado, con el zar Alejandro, por ejemplo, que quiso hacer Alejandro II, que quiso hacer modernizaciones, o Federico II de Prusia. Hubo una época en el mundo que se llamó el absolutismo ilustrado. El absolutismo ilustrado era eso, el despotismo ilustrado le llamaban. ¿Qué era? Eran reyes que entendieron que había que abrazar la tecnología, la ciencia, el saber, que eso requería ciertos niveles de libertad de expresión, cierta modernización del aparato político,
que había que acabar con la servidumbre de la gleba porque no era eficaz en trabajar la tierra, un montón de cosas. Y eso eran intentos de modernizarse para estar a la altura de nuevos países que aparecían como amenazantes porque tenían mejor tecnología, porque tenían ciudadanos mejor alimentados, porque tenían economías más robustas, como el caso de Inglaterra en su momento. Tal vez el efecto más impactante de Inglaterra en muchos imperios que militarmente eran siempre mucho más cohesivos y fuertes que esa isla, que siempre fue una fuente de mucho malestar interno y tuvieron guerras de todo tipo y era todo muy precario. Londres era una cosa muy precaria, sucia, pero lo que tuvieron a su favor fue, por una cuestión de azar histórico, que se organizaron de una manera que después los otros se dieron cuenta que era más eficaz para fortalecer al Estado. Y Vos entonces fíjate una empezaron a cosa, copiarlo. Felipe II, vos fíjate, luchó contra los protestantes y para mí una de las batallas más grandiosas de la historia es la batalla de Lepanto. Felipe II fue un estratega. Ahora bien, el descubrimiento de América fue como por casualidad, porque lo que querían era agarrar a los árabes por la retaguardia. Si realmente se hubiese quedado en el continente, hubiese sido más próspera su misión. No puedes dejar que estas culturas ideológicas avancen sobre tu, pues, religiosa, lo que sea, pero tienen una ideología porque no se puede separar el Estado del Islam. Eso es teocracia nomás. Claro, esa es otra cuestión. El peso de Claro, la eso no teocracia. pasaba en el descubrimiento de América. No fue beneficioso para España. No lo fue. Y vos fíjate que para mí el heredero de Roma es el Imperio Español. Y una cosa interesante es que yo te la dije la otra vez, en política no es como en las artes o en la filosofía, que depende de mucho de tu talento innato como de tu esmero, sino que de los errores de los demás. El imperio inglés no fue bueno por sí mismo, o sea, no fue grandioso por sí mismo. Tuvo mucho de azar, como fue que está mal llamada Armada Invencible, eso decían los ingleses para darle más como motivación a los borrachos que tenían por el ejército. Pero fue azar de ese mar de mierda junto a la isla y las guardias de los demás. Pero por sí misma, Inglaterra no era fuerte. No lo era, incluso se puede tildar de barbarie, porque estaban siempre en guerras civiles, no mantenían un linaje, era mucho más bárbaro que el continente. Sí. Y además, que esto es muy importante y Rosas no entendía, era la diplomacia, que la diplomacia es un arte muy psicopático, si lo pensás. China es un desastre, pero también esto es todo barbarie, pero le da mucha importancia a la parte diplomática. Por eso también a mí me gusta Rosas y no Roca. Rosas manejó esta cuestión de un gobierno centralizado, pero con diferentes caudillos unidos, ¿no? O sea, no encerrarse, que respondían a él. Eso es una concepción romana. Quería lograr lo que cuenta y le asusta, era un revival del virreinato, muy similar a la idea de Mussolini como el imperio romano. Es más, muchos le dicen el más federal de los unitarios, a veces le han dicho a Rosas.